Vamos a tener ahora nuestra última charla de desarrollo sustentable con Lucía Gross, que es directora del Centro de Investigación e Innovación Social de Techo Argentina. Lucía, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Yo creo que ya a esta altura del partido, si hablamos de Techo, sabemos de qué se trata. Más de una vez seguramente alguien en la calle nos haya cruzado pidiéndonos aportar a su trabajo. Pero hay un dato que me dejó sorprendido cuando hablábamos antes de empezar nuestra charla, y es que Techo está por cumplir casi 20 años. Digo, no es un chico en desarrollo, es un adulto Techo, ¿no? Sí, ya Techo pasó esa primera etapa de organización. Cumplimos 20 años el año pasado, así que también nos estamos pensando y justamente también en este contexto, bueno, ¿cuál es el desafío del próximo tiempo en esta sociedad tan cambiante también? Hablamos de que Techo está buscando romper su propio techo, ¿verdad? Exacto. Sí, este año tenemos como objetivo construir 1.001 viviendas. Como organización, nosotros venimos con una trayectoria de construir más de 17.000 viviendas en todo el país durante estos 20 años. Y 1.001 viviendas porque queremos romper con esa barrera de las 1.000 viviendas, ¿no? De poder llegar a 1.000 familias que hoy están en una situación de emergencia, que eso quiere decir familias que viven en un piso de barro, que con este invierno y las lluvias en una constante humedad y cómo eso también afecta justamente al buen vivir y a la calidad de vida de las familias. Y son 1.001 también porque justamente hacer foco en esa familia, a la familia 1.001 a la cual queremos llegar. Y son más de 1.000 experiencias transformadoras también, ¿no? Porque desde Techo trabajamos voluntariado con vecinos y vecinas y ese voluntariado en ese encuentro, en esa vivienda, es donde se produce la real transformación también que buscamos desde Techo y el trabajo en conjunto. Los voluntarios no tienen que ser necesariamente gente, o sea, personas, gente, chicos experimentadas en la construcción, o de alguna manera eso sería más favorable, por decirlo así. No. Que no. No, para nada. Yo, bueno, voy a apelar a mi experiencia. Por primera vez fui a construir con 18 años a un barrio popular y no sabía agarrar un martillo. Y ahí aprendí, me enseñaron. En las construcciones hay una persona que suele tener más experiencia, que va guiando el paso a paso de la construcción. Y lo lindo es que se va generando con la familia y con un grupo de voluntarios y voluntarias que se encuentran en el barrio por primera vez, que no se conocen y que ese fin de semana construyendo se generan vínculos a veces para toda la vida. Es realmente una experiencia muy fuerte en ese sentido, ¿no? Porque es construir la vivienda en donde una familia después va a vivir, va a habitar y es estar trabajando codo a codo, haciendo un pozo, poniendo los pilotes, armando el piso, clavando una chapa y no hace falta tener experiencia para eso, es que hace falta tener ganas, sobre todo. ¿Cómo mapea Techo digamos, el mapa de las necesidades habitacionales, que en Argentina son siempre muchas? Es como un déficit que sabemos que crece año a año. ¿Cómo de alguna manera buscan dónde actuar? Es una gran pregunta. Nosotros hoy nos guiamos... Desafiante por Sí, pronto, ¿no? Sí. Hoy nos guiamos con una herramienta que es el Registro Nacional de Barrios Populares. Bien. Pero el Registro Nacional de Barrios Populares nació, hoy es una política pública, el Estado hace y reconoce a más de 6.400 barrios que existen en todo el país, pero ese es el número actual ese es el número actual de barrios conformados hasta el año 2021, 2021. 2021. Sí, Bien. más de 6.400 barrios populares, donde bueno, hay falta de acceso a servicios básicos sobre todo y donde existen justamente situaciones de déficit habitacional, de necesidad de nueva vivienda y mejoramiento de vivienda. Y el registro nace a partir de esta pregunta que vos acabas de hacer. Bueno, ¿cómo desde Techo podemos identificar dónde ir a trabajar? ¿Cuál es el barrio con mayor urgencia, donde hay más familias? Y un grupo de voluntariado dentro de Techo, con esa pregunta, empezó a relevar barrios, además de apoyarse en registros que quizás existían a nivel provincial o municipal, y se empezó a hacer un primer relevamiento en 2009 en La Plata. Ese relevamiento después fue creciendo también por Córdoba, por la provincia de Buenos Aires, y así cada 2 años, dando metodología, apoyándonos mucho también en aliados que tenemos en academia, en bueno, otras organizaciones que nos acompañan hace mucho, se crea el registro de asentamientos informales, que eso da después origen al Registro Nacional de Barrios Populares, que se generó y se logró
gracias a otras organizaciones como Cáritas, como aquellas agrupadas también en la UTEP, que son organizaciones territoriales que en conjunto con el Estado Nacional llevaron esto a una política pública. Así que desde esa inquietud de decir, bueno, ¿dónde vamos a trabajar? Pudimos hacer un recorrido hacia una política pública y hoy ese registro para Techo es fundamental para su trabajo y también para la política pública del resto, ¿no? Bien, eso significa que tenemos el mapa. Ahora hay que marcar un punto en el mapa. ¿Cómo Sí. llegas a ese punto? Al punto te referís a la familia. Claro, digamos, bueno, tenés 6.400 Sí. barrios populares. Las próximas 10 viviendas de techo, ¿dónde van a ser? ¿Cómo llegan a esa instancia de definición? Bien, nosotros como organización tenemos determinados criterios para decidir dónde trabajar. Tiene que ver con buscar dentro de las variables, bueno, dónde está la mayor urgencia, cuál es lo prioritario. Y desde Techo la respuesta más fuerte que hoy tenemos es la vivienda de emergencia. Entonces nuestro principal criterio tiene que ver con encontrar o con buscar la mayor vulnerabilidad habitacional, ¿no? Entonces hacemos un listado de barrios y vamos a recorrer esos barrios, hablamos con las referentes comunitarias y ahí decimos, ok, acá hay una posibilidad de trabajar. Pero lo más importante para empezar nuestro trabajo es preguntarle a los vecinos si quieren trabajar con nosotros. Que eso para nosotros es fundamental porque buscamos hacer todo nuestro trabajo de forma colaborativa y participativa. ¿Les ha pasado que digan que no? Y nos ha pasado que quizás había un interés inicial, pero que después era interés más de una parte, o quizás también que ya había organizaciones en el barrio trabajando en el tema o con ese grupo de vecinos. Entonces, digamos, no era, de dentro de las prioridades pasaban a ser no tan prioritarias. Claro, otro grupo que de repente tuviera menos apoyo o fuera más vulnerable, estuviera más con una necesidad más presente, más palpable, ¿verdad? Sí, y desde Techo ahí poder facilitar sobre todo herramientas. Entonces, al grupo de vecinos y vecinas que quieren trabajar con Techo, pero sobre todo que encontramos un grupo donde hay para trabajar y potenciar lo que ya existe de capacidades. Desde Techo buscamos eso, facilitar herramientas para diagnosticar los problemas que hay en el barrio, para generar un plan de acción y para trabajar en proyectos conjuntos de mejoramiento del barrio, entre ellos la vivienda, ¿no? Lucía, ¿cómo se financia Techo? Una parte, digamos, que conocemos son los aportes voluntarios. ¿Y hay financiamiento también corporativo de empresas? Sí, tenemos el apoyo de muchas empresas. Digamos, ¿hay como un porcentaje que puedas de aproximadamente diría que es un 30%, más o menos varía también. ¿el de empresas o el de...? El de empresas, Okay. sí, que con las empresas particularmente trabajamos en lo que es el voluntariado corporativo y el financiamiento de proyectos. Entonces, una empresa acompaña con el financiamiento de una vivienda y viene a construir también con sus empleados, lo cual para la empresa es una actividad de voluntariado corporativo. Okay. Pero también es justamente lo que buscamos de ese encuentro desde Techo, además del financiamiento concreto de la vivienda, ¿no? Y después también hay empresas que nos acompañan con proyectos. Pueden ser proyectos de infraestructura, proyectos de agua, veredas, otros proyectos que también se prioricen dentro de la comunidad, ¿no? Dentro del barrio. Y te iba a hacer una pregunta que me parece que también es crítica y es, bueno, Techo te puede resolver el problema de una vivienda. ¿Y qué pasa con la infraestructura? O sea, hay que conectarla a una red cloacal, agua, electricidad. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, es un gran tema. Nosotros, como recién contaba un poco, Techo trabaja con un grupo de vecinos. Dentro de ese grupo de vecinos se priorizan también proyectos para trabajar. La mayoría que se priorizan son el acceso a servicios básicos, muy vinculado también al acceso al agua. En este registro, uno de los datos que tenemos es que en más del 90% de los barrios, la mayoría no tiene un acceso seguro al agua potable, lo cual eso se traduce en enfermedades, en tener que acarrear agua, en mayores costos muchas veces para obtener el agua. Entonces se trabaja también en proyectos de acceso a los servicios básicos. Claro. A veces pueden ser canillas comunitarias, pueden ser un tanque comunitario, puede ser también la colocación de luminarias dentro del barrio o del acceso seguro a la electricidad. Eso también se va trabajando con cada uno del grupo de vecinas y vecinos, lo prioritario para ese barrio. Lucía, Techo también trabaja con distinto grado de, no sé si de materiales es la palabra, creo que sí, porque hay diseño de viviendas que responden a distintos tipos de necesidades, ¿verdad? O sea, algunas pueden ser una solución, no sé, diríamos, más transitoria,
Otra tal vez pueda ser una solución de vivienda en una zona que no sea, digamos, un barrio de emergencia. Y otra cosa que me comentabas, hablábamos antes, es también un criterio innovador que están desarrollando, que es el de la vivienda escalable, no sé. O sea, algo que pueda ser una primera solución y que después pueda tener como un, bueno, ir avanzando sobre esa base. Sí, totalmente. Hoy en día Techo construye masivamente la vivienda de emergencia y con lo que nosotros hicimos una evaluación de impacto y además del impacto positivo que tiene la vivienda de emergencia sobre la salud de las personas, sobre el bienestar, encontramos una oportunidad de mejora en entender también que esa vivienda responde de forma única a una diversidad de situaciones de familias. Familias más grandes, familias con distintas composición. Entonces empezamos a trabajar ya hace varios años, desde el 2018, en innovar en nuestra vivienda. Y eso es pensar una vivienda que responda de base a la emergencia, ¿sí? Que es una respuesta rápida en 2 días, que se construya con materiales fáciles, que no necesitas herramientas eléctricas, que sea de bajo costo, pero que se pueda progresar a lo largo del tiempo. Y eso venimos de sucesivos ciclos de innovación. Este año estamos empezando uno nuevo y muy de la mano también de lo que recién decías, de también innovar en la materialidad, de pensar en materiales más sustentables. Por ejemplo. Por ejemplo, podría ser, digamos, materiales reciclados, por ejemplo, claro. Que hoy no estamos, incorporamos algunas pruebas en lo que son los pilotes, que son las bases de la vivienda, pero podría pensarse otro tipo de materiales o materiales que desconocemos. Y yo creo que lo innovador en este proceso es no reinventar nada, sino llamar a quienes saben. Claro. Y estamos buscando que sea un proceso colaborativo, que sea abierto, convocar a la sociedad civil, a la academia, a empresas que trabajen en este tema. Así que ya esperamos salir con alguna invitación para eso. Es que me parece que Techo puede ser, me parece que su gran activo es que es un articulador entre muchos actores que de alguna manera quieren hacer un aporte y, digamos, Techo resuelve el más básico, que es el conocimiento del campo, el trabajo directo, digamos, la participación de los vecinos, los voluntarios, con lo cual, digo, hay mucha gente que de repente puede poner su granito de arena o de cemento, que ahí te iba a preguntar, mi siguiente punto es, materiales, insumos, ¿de dónde se proveen, digamos? ¿Tienen que comprar a costo de mercado o hay de alguna, de repente, no sé, empresas del sector que puedan hacer también su aporte como colaborativo, por decirlo así? Hoy nuestra vivienda es de madera, ¿no? El principal material es de madera, se produce en nuestra fábrica social. De hecho, cuenta con una fábrica social ya hace más de 10 años también. Es un buen dato que no tenía. De hecho, tiene una fábrica social en Escobar, acá en Buenos Aires, y una en Posadas. Y el principal insumo es la madera, que la madera sí la adquirimos a costo de mercado, ¿no? Después sí tenemos empresas que nos acompañan con donaciones, de otros insumos, de herramientas también, que son para nosotros alianzas muy importantes porque nos apoyan desde hace muchos años. Y particularmente eso, la fábrica social nace justamente para poder disminuir el costo de producción lo más posible para que sea una vivienda que podamos construir a escala. Y a partir también de la fábrica, nosotros teníamos el sueño de nuestra fábrica social propia y hace 3 años, ya en el 2021, emitimos una obligación negociable para poder financiar la construcción de esas fábricas, que es la que hoy está en Escobar. Y esa fábrica tiene hoy la capacidad de producir aproximadamente hasta 2.000 viviendas por año. O sea que todavía tenemos margen para seguir creciendo. Yo creo que, considerando, a ver, acá voy a unirte un poco lo que ha sido el recorrido de nuestros contenidos y charlas a lo largo de la tarde, pero tanto las empresas que hoy están buscando sumar, por decirlo así, a su proceso de descarbonización, financiamiento a través de bonos verdes, nos comentaba el director de Geneia que hay una oferta y un movimiento constante, con lo cual yo creo que hay ahí un nicho que hay que como explotar. Bueno, más temprano estuvimos con la gente de Fresa, que son productores de energía a partir de biomasa de sector forestal de Corrientes, que también, digamos, les puede llegar a hacer un aporte, no están tan lejos, por decirlo así, pero bueno, su zona de influencia trabajan a 100 kilómetros, que tal vez están un poco más lejos. Pero está claro que hay muchas compañías que yo creo que tienen una vocación de hacer un aporte. El proyecto de voluntariado que corporativo también puede ser. Me parece que, bueno, por todo lo que hablamos, de hecho, veo que
están las condiciones como para que rompan el 1000 de este año. Así que... Sí. Nosotros lo que nos encontramos, o el gran aprendizaje creo de estos 20 años, si bien yo no viví los 20, sí, aprendizaje institucional, es haber A menos justamente... que te haya hecho la cuna, Techa. haber recorrido ese camino, ¿no? Y llegar a ese punto de encuentro entre lo que es el sector privado y el sector también estatal y las organizaciones del tercer sector. Y ahí está el punto de innovación en la sustentabilidad también, en las obligaciones negociables como instrumento y en cualquier otro camino que querramos recorrer mediante proyectos que unan a los distintos sectores, ¿no? Y ahí la sostenibilidad no es económica, es también ecológica, es ambiental y es social. Y la componente social, ahí creemos que Techo justamente es gran puente y puede aportar mucho desde ese lugar. Y necesariamente también reconociendo que somos expertos en algo, no en todo, y que necesitamos también trabajar en conjunto. Ese creo que es un gran valor y creo que esta agenda me parece que hoy tiene un motor más potente desde el sector privado y de las organizaciones de tercer sector como Techo, que hay que aprovecharlo, digo, porque esta energía no sabemos cuánto tiempo, ojalá que no dure mucho, pero creo que hay que aprovechar el impulso. Así que bueno, Techo, a seguir adelante. Lucía, muchas gracias por tu participación y por contarnos un poco todo lo que están haciendo. Un placer, gracias a ustedes por la invitación y bueno, estar acá. Bueno, terminamos ya por hoy nuestra contenidos de desarrollo sustentable, pero como siempre esperemos que hayan sido de utilidad y los invitamos a seguir participando en nuestro ciclo que se renueva el 27 de junio con CEO Talks, las charlas con los líderes del mundo corporativo para contarnos sus experiencias, su crecimiento, su modelo de gestión, hacia dónde van, qué están mirando, si la ven o no la ven. Todo eso vamos a tenerlo acá en 20 días. Así que hasta ese momento, gracias por la compañía y que tengan un buen fin de semana.